México y los Estados Unidos se encuentran en un estado de crisis orgánica interdependiente, es decir, inmersos en una situación de disfuncionalidad social aguda derivada de la exacerbación, en todos los órdenes de la vida social y cultural, de las tendencias destructivas derivadas de un orden económico basado en la transferencia sistemática de plusvalía de un lado de la frontera a otro, del sur al norte, a través de diversos fenómenos sociales como lo son el flujo migratorio de largo aliento, el desarrollo progresivo de una industria de maquila basada en la frontera salarial y los monopolios tecnológicos, además de la industria del narcotráfico, en la cual los territorios situados al sur del río Bravo se ven obligados a alimentar el mercado de estupefacientes más grande y voraz del planeta. Dicho estado de entropía acelerada de una configuración binacional o subcontinental asimétrica está directamente relacionado, y este es el argumento que intentaré desarrollar a lo largo de mi intervención con una doble interdependencia política y cultural, que configura un discurso agonístico basado en lo que llamaré los órdenes desiguales, cuya característica principal es la asimetría estructural de poder entre dos configuraciones nacionales como lo son México y la Unión Americana. La pregunta que me hago aquí es, ¿por qué, a pesar de que en los hechos una parte importante de la problemática social en México y en Estados Unidos tiene como causa un conjunto de interdependencias más o menos sui generis, específicas a los dos países y de gran alcance, sus habitantes no tienen conciencia de las consecuencias transfronterizas de las grandes cuestiones laborales, industriales, así como de los problemas de adicciones y narcotráfico? Es decir, ¿por qué no existe aún una conciencia política generalizada de pertenecer a un entramado social unificado en un espacio territorial continuo, el cual determina la vida cotidiana de los norteamericanos, además del conjunto de las expresiones políticas y culturales de los sectores más activos en el terreno de las ideas? ¿Cómo se ha configurado el sentido histórico de nuestras sociedades, que nos es tan difícil interactuar de tal manera que mejoremos juntos el estado de las interdependencias a las que hago referencia? A lo largo de las reflexiones derivadas de esta ponencia específica, hecha posible por la organización del 18º Simposio Internacional Interdependencias en Proceso o Procesos Civilizadores, advino el sentimiento de una falta de conciencia política aterrizada en un espacio sociohistórico transnacional en el subcontinente, capaz de caracterizar y ofrecer una perspectiva histórica unificada a nuestras sociedades, haciéndolas dialogar una conciencia digna de ser a la vez sujeto y objeto de investigaciones e inversiones institucionales específicas. Asimismo, la cuestión relativa a la extensión de la ponencia fue el aliciente que permitió, precisamente, desarrollar la capacidad sintética histórica que el discurso académico requiere para responder a la problemática expuesta, incluso si esa capacidad no se desarrolló del todo. En este sentido, ofrecer en el marco de esta corta intervención otra cosa que no sea una respuesta medianamente coherente y extremadamente sintética a la pregunta por la razón o la conciencia política de una región económica y culturalmente multiforme como lo es Norteamérica, asimétrica y contradictoria como el conjunto de las Américas, me parecería un sinsentido. En otras palabras, me gustaría llamar la atención sobre el problema de la síntesis histórica de los grandes territorios del subcontinente norteamericano. Más específicamente, deseo tocar el tema relativo a las potenciales síntesis de las interdependencias derivadas de la emergencia progresiva de un orden económico asimétrico que trasciende el espacio del Estado-nación y cuya función es que las configuraciones nacionales que la componen sigan siendo competitivas en la etapa tardía del capitalismo global de derivación financiera, en donde los Estados Unidos no juegan más el rol de hegemón y en donde México no es más una nación soberana desde el punto de vista económico. Lo que busco aquí entonces es reflexionar acerca de las nuevas soluciones políticas y culturales que permitan contrarrestar el potencial altamente destructivo de dichas interdependencias asimétricas, principalmente de orden financiero e industrial, que ligan los destinos sociales de México y Estados Unidos. En mi opinión, las implicaciones de la problemática que abordo en la presente ponencia trascienden el espacio geográfico norteamericano y abarcan todo el continente, con la diferencia de que mientras más se avanza al sur, las relaciones entre los territorios se vuelven más simétricas e involucran a más configuraciones nacionales. Estoy convencido por ello que los puntos expresados aquí tendrán eco en Colombia y en el resto de América Latina. Como lo he mencionado, entre el entrelazamiento de facto de los destinos sociales de una parte considerable de los habitantes de ambos países, es imprescindible reflexionar los grandes temas de sociología histórica del continente,
para estar en condiciones de encontrar, parafraseando Elías, las vías que permitan a los individuos de las Américas septentrionales encontrar un equilibrio durable o inclusive un acuerdo perfecto entre sus tareas sociales, el conjunto de exigencias de su existencia social y el conjunto de sus inclinaciones y necesidades personales. Para los efectos de esta ponencia, este último conjunto será entendido en un sentido político y cultural, con el propósito de pensar estas inclinaciones y necesidades en el contexto de un potencial proceso de civilización a escala regional. Para estar en condiciones de desarrollar estudios concretos, con límites espacio-temporales precisos, relativos a los diferentes fenómenos macrosociales específicos que constituyen la materia de las interdependencias a las que hago referencia, es necesario desarrollar, en un solo movimiento reflexivo, una concepción no esencialista de la cultura típica de una sociología histórica figurativa o constructivista, enfocada en los fenómenos específicos de percepción y sensación política que trascienden las fronteras del Estado-nación en una región determinada del globo, en este caso América del Norte. De esta manera, la teoría tendría el potencial de actualizar dichos fenómenos, a través de su explicación, comprensión sociológica e historicista, en tanto elementos de lo que Norbert Elias identificó como un proceso de civilización, en este caso a escala regional y transnacional, interpretándolos precisamente como procesos de interacción política y cultural situados en un contexto espaciotemporal específico, ni teleológicos ni deterministas, sino ideáticos y multicausales. Más específicamente, la problemática relativa a la integración regional ganaría en inteligibilidad y aplicabilidad al ser estudiada desde la perspectiva propuesta por el sociohistoriador o sociólogo historicista de Breslavia, Cracovia, consciente y capaz de razonar en términos procesuales sin dejar de lado completamente la dimensión finalista de cualquier empresa tendiente a estudiar, desde un punto de vista situado, las ideas intersubjetivas, las identidades, los valores y los intereses de las mujeres y hombres que viven en comunidad. Dichas cualidades están contenidas, a mi entender, en el concepto de proceso de civilización, el cual tiene la capacidad de atravesar las fronteras epistemológicas entre los diversos paradigmas que pueden ser utilizados para comprender la tan complicada cuestión de la integración, desintegración política y cultural a gran escala. Como complemento a la perspectiva de Norbert Elias, un enfoque bourdieusiano, es decir, historicista pero firmemente anclado en una reflexión sociológica, mejora la consistencia del concepto del proceso de civilización. La idea presente en ambos pensadores y que permite aterrizar la reflexión relativa a una conciencia política que desborda los marcos del Estado-nación es la de concomitancia, simultaneidad o coexistencia de las diferentes configuraciones o campos sociopolíticos. Para Pierre Bourdieu, la estructuración de los mismos es concomitante, es decir, ocurre en el mismo momento y de formas parcialmente análogas entre ellos, no a través de interacciones directas entre los agentes, sino por medio de la cristalización progresiva de lo que podríamos llamar reverberaciones estructurales, las cuales tienen lugar en y entre los diferentes espacios de luchas políticas y de distinciones sociales. Podemos pensar que dichas reverberaciones estructurales suenan al ritmo de las instituciones sociopolíticas tanto formales como informales, las cuales constituyen, desde una perspectiva politológica, el objeto volitivo del Estado, es decir, que se encuentran parcialmente encuadradas por sus agentes que las interiorizan como el objeto de su praxis en forma de hábitus. Además de la agencia que tiene como fuente al Estado, entendido en un sentido restringido, es importante también tomar en cuenta al conjunto de movilizaciones sociales hegemónicas y contrahegemónicas para tener una perspectiva integral de la vida social en su conjunto. En otras palabras, la perspectiva bourdieusiana nos muestra que las interacciones que se desarrollan al interior y entre los diversos campos de agencia sociopolítica específicos giran alrededor de campos de poder sociohistóricamente situados y de magnitudes más o menos intensas y extensas, campos que, como hemos dicho, configuran de manera concomitante el conjunto del espacio-tiempo social. En el marco de nuestra reflexión sobre la inteligibilidad y la construcción de nuevos campos de poder transnacional y ciudadano, cuyo potencial se encuentra sin embargo configurado por las élites de los Estados-nación norteamericanos, las cuestiones de lucha capitalista y de distinción social toman además la forma de interacciones e interdependencias en donde entran en juego profundos impulsos políticos y culturales estructurados y estructurantes de un conjunto determinado de historias y políticas nacionales. Ello lleva a que las implicaciones de la actual coyuntura, caracterizadas desde la posmodernidad y de forma más notoria desde los inicios de la transición populista post-crisis financiera global, por la disolución acelerada de los distintos marcadores de realidad social, o, en términos postestructuralistas, por la deconstrucción de las grandes narrativas, sean percibidas como una fuente
como una fuerte carga para los habitantes de lo político norteamericano, de manera especial para los que estudian y para los que ejercen en y por la política. Es precisamente con el objetivo de hacer frente a la disolución general de sentido político y cultural, característica de las sociedades líquidas, término acuñado por Zygmunt Bauman, que una perspectiva de sociología histórica basada en la idea de una dinámica concomitante y multidimensional entre las estructuras de la economía psíquica de los individuos y las estructuras de sus funciones sociales, es decir, basada en el proceso de civilización, debe hacerse presente desde los campos político y académico, para dar forma, para estar en condiciones de interpretar, aunque sea de manera parcial e imperfecta, dichos impulsos ético-epistemológicos experimentados por la praxis política. Esta tarea reviste hoy un carácter urgente. En este sentido, si el conjunto de conocimientos que emergen de manera relativamente caótica del movimiento de las interdependencias es comprendido y explicado por una visión sociológica historicista situada en las bases de nuestro continente, existe la posibilidad de que sean configurados bajo la forma de una nueva ciencia del espíritu, a la vez postnacional y postcolonial. Si la idea ya expuesta de la concomitancia de las configuraciones sociopolíticas históricamente situadas o configuradas de manera multicausal se piensa además desde una perspectiva ideática, es decir, si se la entiende en términos lacanianos o laclausianos como punto de capitón de un discurso político basado en la idea del proceso de civilización, se vuelve entonces posible pensar de manera clara la tendencia hacia la sincronización de los distintos órdenes de inteligibilidad que constituyen, en nuestro caso específico, la región compuesta por México, Estados Unidos y Canadá, ello sin perjuicio de que dicha perspectiva pueda ser utilizada para pensar de manera más general la sincronización sociohistórica políticamente consciente a escala continental. Por motivos de tiempo y por la manera en que he decidido encuadrar la problemática, me concentraré, principalmente pero no exclusivamente, en los dos primeros países, sin dejar de pensarlo siempre en el contexto panamericano que es una realidad al mismo tiempo geopolítica y geocultural. Si en conjunto con una teoría de las interdependencias de tipo macro y meso, inspirada en los trabajos de Norbert Elias y Pierre Bourdieu, atendemos a la distinción entre lo político-ontológico y las políticas ónticas a nivel subjetivo que establecen las teorías políticas discursivas inspiradas por los trabajos de Ernesto Laclau, podemos pensar a lo mexicano y en general a lo central americano como lo político fronterizo de las políticas americanas. Cabe mencionar que el potencial discursivo de lo que propongo identificar como político fronterizo es más intenso aún en el contexto de una superposición sin precedentes de procesos de cambio no incremental, es decir, radicales, típico del capitalismo tardío de derivación financiera marcado por un desequilibrio de la hegemonía estadounidense en la región y en el mundo. Es en esta región intermedia conocida también como Mesoamérica, en donde las necesidades económicas y las formas políticas y culturales se traslapan de manera más compleja e intensa, en donde los diferentes ejes sociales contradictorios se entrecruzan de maneras que en ocasiones supera lo agonístico, que es precisamente lo que marca la frontera entre lo político, arte de lo posible, y las políticas, gestión de lo dado. México y la América Central oscilan permanentemente entre el norte y el sur, entre el sur y el norte, pasando siempre por o siendo siempre un centro constituyente y periférico de difícil cognición. Es debido a dicha ambigüedad fundacional de lo nodal americano que proyectos concretos de cooperación internacional para el desarrollo que se desarrollan en la región, como el denominado Proyecto Mesoamérica liderado por México y Colombia, tienen el potencial de ser tanto una iniciativa más de las burocracias sociohistóricamente corrompidas y carentes de proyección histórica de nuestros países, o bien de convertirse en la expresión de la emergencia de una nueva conciencia política en un plano histórico universal o histórico filosófico, centrado en el corazón geográfico del continente que tiene la forma de un reloj de arena, cuyo centro condensa el espacio y el tiempo y da sentido a la totalidad de la estructura. Para continuar con la reflexión, cabe mencionar aquí que la búsqueda de un destino histórico y geopolítico compartido como el propuesto revela la superposición de por lo menos dos procesos de civilización de larga data. Por una parte, el que caracterizó a las grandes culturas de la antigüedad americana, es decir, la mexicana y la peruana, y por otra parte el configurado por los modernos imperios, principalmente el británico y el español, sin excluir a los concurrentes imperios francés y portugués, los cuales, a pesar de su carácter periférico en un sentido cultural panamericano, están sigilosamente presentes en las unidades políticas de las Atlánticas, Quebec y Brasil, cuyas culturas políticas han afectado de alguna manera que resta aún conocer a las centrales angloamericana e hispanoamericana.
estas cada día más enfocadas hacia el Océano Pacífico por los movimientos telúricos de la geopolítica y la geoeconomía, cuyo epicentro se ubica hoy en los inmensos territorios euroasiáticos. Con este multiforme y algo complejo marco conceptual en mente, y después de la breve digresión panamericana, nos damos cuenta finalmente de que la relación México-Estados Unidos, la cual es en cierta medida la hipóstasis de la relación idealizada entre el sur y el norte americanos y globales, es un objeto de estudio particularmente complicado, por la fuerte carga ideológica e incluso epistemológica contenida en los juicios de valor y de hecho relativos a dos naciones tan disímiles en su sociogénesis cultural, a la fragilidad política de la frontera de cristal que las separa y a lo árido del terreno y de las coyunturas que las une. Una hipótesis que no desarrollaré en esta ponencia, pero que me parece prudente exponer de manera general, es aquella según la cual la estructuración sociohistórica de la relación entre ambos países ha sido uno de los ejes de la dinámica del sistema internacional en su conjunto. Ello debido a la cantidad y calidad de temáticas, de significantes políticos y de orientaciones colectivas de la acción que la atraviesen y le dan forma. Piénsese solamente en las dicotomías norte-sur, anglosajón-latino, germano-romano, protestante-católico, exterminio-mestizaje, excepcionalismo-cosmismo, innovación-tradición, capitalismo-feudalismo, sociedad-comunidad, entre muchas otras, que por la cercanía y aislamiento geográfico de los dos países respecto del centro material y espiritual de la modernidad, es decir, Europa Occidental, configuraron de manera más situada los rasgos generales del orden internacional, y cuyos ecos ideológicos reverberan en el conjunto del mismo, aunque aún no seamos completamente conscientes de ello. A las peripecias de largo aliento derivadas de una sociogénesis tan diferenciada entre los dos países, cuyos orígenes los encontramos en los albores de la Edad Moderna, hay que agregar los rápidos pasos que fueron dados en dirección de una integración económica, los cuales datan de la segunda mitad del siglo XIX, pero que fueron más contundentes a partir de los años 40 del siglo pasado, viviendo su cenit en las postrimerías del mismo con el desarrollo experimental a gran escala y la consolidación de la lógica económica neoliberal en un orden productivo binacional de maquila. A este respecto, es necesario hacer hincapié en que el fracaso del modelo de desarrollo mexicano, basado en la sustitución de importaciones, el célebre milagro paradigmático de los países periféricos, tuvo como origen la acción intencional de los gobiernos y de las élites de ambas naciones, especialmente durante las décadas de 1970 y 1980, momento en que una política económica extractivista y un endeudamiento soberano como nunca antes se había visto en el sur, se sumó a una desregulación de los mercados de capital y la correlativa especulación con fines de dominación política y económica en el norte. El desarrollo concomitante de ambas dinámicas nacionales desembocó en la quiebra histórica del Estado mexicano y constituyó el caldo de cultivo para la reacción global de las élites que en nuestra región tomó la forma del neoliberal consenso de Washington. De manera complementaria a esta brevísima explicación macroeconómica estructural y siguiendo la lógica general de la ponencia que busca vincular, a través de un marco sociológico histórico constructivista, la lógica estructuralista con la lógica postestructuralista, podemos entender también a los neoliberalismos norteamericano y panamericano como una especie de atribulados preconscientes políticos presentes en la praxis de gran parte de los grupos políticos que operan los grandes acuerdos de integración regional, como lo son el TEMEC, el Proyecto Mesoamérica, la Unión Andina o el Mercosur. Tomando estas dos perspectivas en cuenta, el periodo neoliberal puede entonces ser definido como uno de transición estructurante y estructurada, en donde lo político ontológico social por un lado y lo político pulsional individual por el otro, interdependientes, están encastrados, del inglés embedded, en una visión neoclásica de lo económico. Dicho encastramiento, como lo hemos mencionado más arriba, tiene como una de sus causas-efectos el ocultamiento de formas políticas heredadas de la antigüedad americana y de la era imperial colonial. Tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político, a los que habría que agregar en las Américas al norte y al sur, la era neoliberal del consenso de Washington parece estar llegando a su fin. Sin embargo, esto no significa algo positivo en sí, pues en este momento aún no parece vislumbrarse un modelo integrador desarrollado al punto de ofrecer un paradigma alternativo anclado tanto en una sociología histórica como en una filosofía política de la historia, las cuales bien podrían ser calificadas de pragmáticas si pensamos en el paradigma anglosajón de un Richard Rorty, o praxísticas si nos ubicamos en el paradigma hispanoamericano de un Adolfo Sánchez Vázquez o de un Bolívar Echeverría. Sociología y filosofía historizadas e historizantes, deseosas de coadyuvar a la construcción de estructuras macropolíticas capaces de resolver, por lo menos parcialmente, una parte de los entuertos sociales derivados de la actual configuración económica y energética regional a la que he hecho referencia,
basada, como lo he mencionado, en el tráfico de drogas y la especulación financiera, además del desarrollo de proyectos de infraestructura contaminantes e inviables a largo plazo. En otras palabras, aún hay mucho camino que recorrer en la construcción de un movimiento político transnacional capaz de desmontar lo que llamaré aquí el neoliberalismo asimétrico mexicoamericano, movimiento teórico y práctico cuyo centro epistemológico giraría en torno a la oposición a las formas de explotación económica presentes en la región, a la toxicomanía y a la violencia armada contra la población civil presentes de manera particularmente nociva en los estados de la frontera norte mexicana. Reitero y comienzo a cerrar la argumentación diciendo que no basta con señalar los límites éticos y epistemológicos de una integración económica basada en la transferencia sistemática de plusvalía de un país a otro o de una región a otra. Lo que se necesita es, además, denunciar políticamente los efectos deletéreos de dicha configuración multinacional o multirregional por medio de un lenguaje político estructuracional, no completamente abierto a la deconstrucción de las grandes narrativas típicas del postestructuralismo, pero sin caer tampoco en la trampa del determinismo reificante que caracterizó el estructural funcionalismo ortodoxo de la época inmediatamente posterior a las grandes guerras del siglo XX. Siguiendo el camino que he tratado de labrar a lo largo de esta intervención, la tarea específica que propongo es efectuar nuevas demandas sociohistóricas específicas en todos los órdenes de la vida social norteamericana, particularmente en los campos académico y político que son los que nos competen, con el objetivo de transformar el status quo de las ciencias políticas y sociales que se practican en nuestra región y en consecuencia transformar en un sentido social e histórico lo político y las políticas de las Américas, haciéndolas cada día más nuestras. A pesar de nuestro fuerte compromiso ético-epistemológico con la transformación de raíz, no es necesario recordar que no somos los primeros en proponer un cambio en el status quo actual. A este respecto, los movimientos populistas mexicano y norteamericano son la muestra de dicha necesidad de transformación sociopolítica y, digamos también, sociocultural, a la que hemos hecho referencia aquí. Sin embargo, el desconocimiento por parte de las masas populistas y lo que es más importante desde una perspectiva discursiva de lo político, el desconocimiento por parte de los interesados en el fenómeno político populista, de las formas específicas a través de las cuales operan esas interdependencias asimétricas, agudiza la crisis política regional más que ayudar a resolverla. Las fallas de los operadores políticos y de los politólogos derivadas de dicha incomprensión no contribuyen a la solución de las tensiones electorales en exceso agonísticas o incluso abiertamente violentas presentes en ambos países, a la radicalización de las movilizaciones sociales con mayor potencial estructurante como el feminismo y el antineoliberalismo, o al descarrilamiento de proyectos de desarrollo económico que resultan inviables debido a la inercia procedimental del neoliberalismo del public choice y del new public management. Doctrinas que, cabe mencionar, siguen vendiéndose al día de hoy como pan caliente en las universidades de élite a lo largo y ancho del continente. En conclusión, y tratando de sintetizar las ideas principales de Elias, Bourdieu y Laclau, considero que el miedo de la clase política a perder el poder y el prestigio social será uno de los motores principales de la transformación de las limitaciones estructurales de la configuración regional norteamericana en nuevas demandas que serán, por lo menos parcialmente, el reflejo de ciertas autolimitaciones del discurso y acción política de las élites, en ocasiones excesivamente agonísticas o abiertamente violentas desde un punto de vista simbólico, sin contar con una posición ventajosa que constituye una justificación para ello. Dichas nuevas demandas podrían, idealmente, constituir los inputs de un sistema político transnacional en un futuro no muy lejano, bajo la forma, por ejemplo, de una confederación democrática consociativa, cuyos límites a la expresión agonística serían determinados a través de un proceso político inteligible por todas las unidades políticas involucradas. Una de las características geopolíticas de dicho sistema confederado sería la descentralización del poder de las capitales nacionales hacia los centros urbanos con mayor proyección económica y cultural, los cuales actuarían como los centros nodales responsables de inaugurar y controlar las nuevas arenas del conflicto político. Para finalizar, puedo decir que la problemática que he tratado de estructurar a lo largo de esta intervención, de tintes eclécticos y transdisciplinarios, representa una especie de concientización progresiva de un inconsciente político colectivo a escala subcontinental e incluso continental. El mecanismo de revelación expuesto aquí es, desde mi punto de vista, el de la objetivación progresiva del deseo político por el sujeto político individual y colectivo, el cual es al mismo tiempo cognoscente, volitivo y sociohistóricamente situado.
En otras palabras, el tema que tocamos a lo largo de esta intervención, un poco larga, fue el de la estructuración de una razón o conciencia política en un espacio-tiempo regional y transnacional que se actualiza a través de una reinterpretación y de una resignificación de los referentes sociohistóricos y político-lingüísticos a gran escala, es decir, por medio de la idea del proceso de civilización, idea pensada desde la sociología histórica y desde la filosofía de la historia de las Américas.